Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a ver la clase de variables. Esta es una clase muy especial, ya que nos vamos a enfocar en entender cuándo debemos utilizar variables, algunas buenas prácticas para implementar variables, un poco de cómo se declaran tipos de datos, reglas, etcétera. No es una clase muy larga, pero la idea es que puedan aprender lo mejor posible, pues toda esta parte de variables. Entonces, para comenzar, tal vez lo primero que me gustaría explicarles es qué es como tal una variable. Nosotros estuvimos viendo que nosotros podíamos definir, por ejemplo, funciones. Y podríamos decir, por ejemplo, la función, voy a correr eso un momento que esto me está tapando. Mi función, y aquí le puedo mandar, por ejemplo, número uno y aquí número 2. Cuando nosotros creamos esta función, dentro de la misma, usualmente trabajábamos con estos dos parámetros. Estos parámetros no son como tal variables porque nosotros les asignamos los valores cuando llamamos a la función. Aquí vamos a decirle, por ejemplo, que el return va a ser número uno más número 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros llamamos estos dos números, estos dos valores que nosotros estamos ingresando se les llaman argumentos, que es la manera en cómo nosotros vamos a enviarle un valor a estos parámetros que tenemos en la función. De esta manera, cuando llamamos la función, pues vamos a retornar un número. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de esto a una variable? En las variables, nosotros vamos a poder definir números, texto, letras, símbolos, etcétera, de una manera que la podamos utilizar a través de todo nuestro código. ¿Qué quiero decir? Si yo creo esta variable número y la creo como un entero, vamos a asignarle el valor 10 y esta variable se va a crear desde cero como un entero llamada número igual 10. Hay que tomar muy en cuenta que la asignación de valores hacia una variable lo vamos a hacer utilizando el igual así solito. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior habíamos visto el igual igual, que era para comparación. En este caso, como variable, va a ser un igual de asignación, donde le vamos a decir, esta variable va a tener este valor. Al mismo tiempo, nosotros podemos hacer lo mismo con double. Podemos decirle número con decimales igual, vamos a ponerle 10.24 y también vamos a asignarlo. Entonces, si nosotros lo llamamos aquí, vamos a traer este mismo. Ahora, al momento de nosotros crear variables, hay una serie de reglas que es bueno seguir, que lo tengan en cuenta y que también les va a facilitar el desarrollo conforme lo vayan haciendo. Lo primero es que las variables tienen que tener un nombre significativo. ¿Qué quiero decir? Cuando ustedes vayan a poner un valor dentro de una variable, es importante que el nombre que pongan tenga algún significado para que ustedes recuerden cómo lo usaron. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo creo una variable que se llama num1 y le asigno un 10 y luego creo otra variable que se llama num2 y le asigno un 20 y así sucesivamente, el día de mañana cuando yo esté leyendo mi código y mande a llamar estas variables, no voy a saber exactamente qué es num1 y qué es num2 porque no les puse un valor significativo. Entonces, la primera buena práctica es que cuando definan el nombre de una variable, pongan un valor significativo para recordarse de qué es esa variable. Ahora, adicionalmente a esto, hay algunas reglas que tienen que seguir de cómo ustedes pueden crear variables. Por ejemplo, ustedes podrían crear variables, por ejemplo, usuario, vamos a poner, no sé, aquí hacer un 10 aquí. Usuario 2. Pueden combinar letras con números, sin embargo, siempre y cuando el número esté después de una letra. ¿Qué quiero decir? Yo puedo crear usuario 2, pero yo no puedo crear dos usuario
igual 10, porque voy a tener un error del compilador, ya que esto es propiamente una manera reservada de Java de cómo lee la declaración de variables. Al mismo tiempo, cuando yo creo una variable, yo tampoco puedo poner un espacio dentro de lo que estoy escribiendo. Entonces, yo no puedo poner número con decimales igual 10,18. Esto yo no lo puedo hacer porque el compilador no va a entender qué significa esto. Al contrario, yo sí podría poner, por ejemplo, guiones bajos, de manera que cuando yo lo lea, ay, perdón, no, guiones bajos no, más bien así. Cuando yo lo ponga, hay un estándar que se llama camel case, que normalmente ese estándar lo que busca es que cuando usted lea una variable, la siguiente palabra que inicie después de que termina una, empiece con una letra en mayúscula. Entonces, esta es una forma en como ustedes pueden declarar las variables y darles un significado. Aquí el problema es que le puse un entero y le estaba poniendo un double, entonces creo que ese era el mismo problema que tenía. Ajá, sí. Entonces, la variable, aquí nosotros podemos utilizar este estilo, que es extendible. Hay lugares donde también utilizan estos estilos, que también es extendible. Sin embargo, pues depende mucho el estándar que se está utilizando. Lo recomendable es utilizar camel case, que es usualmente como el más común, pero si ustedes para tener entendimiento quieren comenzar así, también lo pueden hacer. A mí un tema es que si pasan usando guiones bajos, pues a veces al momento de teclear, pues puede volverse un poco cansado estar escribiendo guión bajo, palabra, guión bajo, etcétera, pero son maneras en cómo se pueden entender. Algunas otras reglas que también pueden tomar en cuenta es que al crear variables ustedes no le pueden poner símbolos especiales. O sea, yo por ejemplo no puedo utilizar aquí, por ejemplo, total y ponerle porcentaje y luego utilizar igual y ponerle punto y coma. Eso no se puede hacer. El compilador va a dar error porque este símbolo especial no lo va a entender para poderla poner la variable. Sin embargo, hay algunos símbolos especiales, como por ejemplo el dólar, que si nosotros lo colocamos al inicio de una variable, un segundito, era al final, no, entonces era al final, perdón, que no suelo escribir variables así, entonces se me olvida cuáles eran las variables permitidas. Ya, sí, por ejemplo, si yo pongo total dólar, sí lo va a leer y sí va a funcionar. Y al mismo tiempo, si utilizo el guión bajo, sí lo va a leer y sí va a funcionar. Son los únicos dos símbolos que sí funcionan cuando ustedes quieren poner variables. Fuera de eso, si ponen porcentajes, si ponen comillas, dos puntos o cualquier otro, les va a dar error. Entonces, estos son solo una serie de ejemplos de cómo pueden declarar estas variables y que funcionen. Ahora, cada vez que ustedes declaran una variable, esta variable desde que nace, por ejemplo, vamos a ponerle aquí bandera y le vamos a poner igual true. Desde que esta variable nace, ya nace declarada de tipo booleano o de tipo boolean. Lo que quiero decir es que después usted no le puede decir a bandera que bandera va a ser igual a uno, porque le va a dar error, ya que esta variable está declarada como booleana. Entonces es importante recordar el tipo de dato que le estoy colocando y para ello hay algunas nomenclaturas, y ya estos son como tips que podrían utilizar que, por ejemplo, algunas veces he visto en algunos lugares que utilizan nomenclaturas como, digamos, todas las variables que sean booleanas van a empezar con B guión bajo. Y usted ya sabe que si usted llama a B guión bajo, eso significa que está llamando una variable booleana, por ejemplo. Si va a crear un número, entonces usted podría poner entero, podría ponerle número, y aquí le podríamos poner, por ejemplo, I guión bajo. Son maneras en como también usted puede recordar qué tipo de dato es el que trae esta variable y cuando va escribiendo, pues puede recordarse que esto es un entero, esto es un booleano, etcétera. Pero usualmente son recomendaciones de tips, no es 100% necesario que lo usen,
pero son maneras. Ahora bien, otra palabra reservada que, o más bien otra palabra que no pueden utilizar al crear variables son palabras reservadas. ¿Qué quiero decir? Usted no puede crear una variable que se llame true, porque true ya es una palabra reservada que nosotros utilizamos, por ejemplo, en booleano. Entonces, este tipo de palabras no se van a aceptar. Lo mismo si yo utilizara false, si utilizara boolean, si utilizara entero, etcétera. Ustedes recuerdan que al final de la clase pasada estuvimos hablando de que una de las ventajas de hablar español es como la riqueza del lenguaje, donde nosotros aquí podríamos poner verdadero y aquí sí nos va a aceptar el verdadero porque es una palabra que no es propiamente en inglés. Entonces, ese tipo de cosas ayudan un poco, pero deben de recordar que todo lo que sean palabras reservadas que se utilicen como ya propiamente valores del lenguaje, no se pueden utilizar como una variable. Ahora, cuando nosotros creamos variables, vamos a crear aquí un char, voy a ponerle aquí letra y le vamos a decir que esto es una A. Cada vez que nosotros inicializamos cualquier tipo de variable, como ven, nosotros agregamos este tipo de dato. Dentro de Java, a partir de Java 10, ya hace muchísimos años de eso, se creó un tipo de dato que le vamos a llamar var. Var lo que nos va a permitir es que nosotros creamos una variable y que el compilador decida cuál es el tipo de dato que va a tener esta variable. ¿Qué quiero decir? Si yo a esta variable le pusiera un número y le digo que la variable va a ser 10, yo estoy diciéndole a esta variable que el tipo de dato que voy a tener aquí va a ser de tipo entero, porque así el compilador es como lo entiende. Ahora, si yo pusiera una variable con decimales, utilizando también la variable var, va a pasar lo mismo, pero la diferencia es que él va a entender que cuando yo llame esto, él me lo va a devolver con decimales. Y recordando la clase anterior, los decimales son variables de tipo double. Entonces, cuando ustedes trabajen con var, digamos que es una gran ayuda para cuando usted no sabe exactamente el tipo de dato que va a recibir y de esa manera él automáticamente se lo convierte y usted lo puede presentar. Pero si usted utiliza muchas veces var o si todo su código está hecho con var, más bien puede causarle más problemas porque usted no sabe exactamente qué es lo que le está retornando los valores. Entonces, ustedes podrían crear una función. Bueno, eso, por ejemplo, normalmente cuando creamos una función, sumar dos valores, vamos a ponerle int n, int n. Vamos a ver el return n más n. Aquí vamos a poner, esto es fácil, sí. Que nosotros estamos diciéndole que aquí se nos va a devolver un entero. Pero, ¿qué pasaría si yo en lugar de esto, yo le diría que me va a retornar un var? En este caso, este operador, o bueno, este tipo de dato no es permitido por el compilador porque las funciones como tal necesitan tener un tipo de dato específico. Ahora, hay algunas formas en cómo yo podría trabajar con var internamente, pero terminar devolviendo el tipo de dato del que yo definí la función. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, si yo regreso al número entero, yo podría decir, por ejemplo, tengo var, voy a decirle sumar, no, le voy a decir que me sume, por ejemplo, 10. Y yo sí puedo decirle acá, sumar número a n más m. Y como yo estoy asignándole a sumar número el valor 10, él me va a entender que es un entero. Y de esa manera, cuando yo mande a llamar esta función y yo pongo aquí 10 o más 10, pues voy a retornar el 30. Entonces lo puedo utilizar internamente, él automáticamente lo pone como entero y listo. Ahora, ¿ustedes recuerdan el ejemplo que nosotros vimos la clase pasada de qué pasaba cuando nosotros dividíamos uno dividido entre 2 y que al final la respuesta nos estaba dando cero?
Aquí pasa algo muy similar. Yo puedo crear, vamos a crear aquí una función que se llame dividir. Vamos a ponerle dos números igual enteros. Aquí le vamos a decir var y le vamos a decir, no sé, por ejemplo, resta un número. Y este igual le vamos a decir que es 10.24. Ahora bien, en el return, yo le voy a decir entonces que n dividido entre m menos resta un número. Ahora, ¿qué es lo que me va a pasar con esto? Bueno, nosotros tenemos un problema de que los enteros como tal los estamos dividiendo, pero les estamos restando un valor booleano, porque él automáticamente entiende que esto tiene dos puntos y por ende este valor lo toma como un valor booleano. Entonces, queda a decisión de ustedes si es mejor utilizar un valor booleano, perdón, un valor double en lugar de utilizar un var como para tener un valor más preciso. Para ello, un ejemplo sencillo que yo les podría enseñar es, digamos, cuando supongamos que nosotros queremos calcular el promedio de notas. Entonces, nosotros podríamos decir que var, la nota 1 va a ser igual a 90.0. Y normalmente nosotros sí podemos decir que las notas a veces es 90 punto algo, 70 punto algo, 80 punto algo. Esos decimales son los que hacen que uno no pueda pasar o que pase. Vamos a decirle que la nota 2 va a ser igual a 85.24. Luego vamos a poner un var que va a ser la suma de nota 1 más nota 2. Aquí ya tengo la suma. Y por último, vamos a crear un var que va a ser el promedio. Y aquí le vamos a decir suma dividido entre 2 porque 2 es la cantidad de notas que tengo. Aquí me faltó el igual. Ujú. Y aquí yo tengo el promedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Bueno, yo estoy creando un valor que tiene decimales, otro valor que tiene también decimales, entonces todos los var se van a convertir a double. Cuando yo hago la suma, él entiende que se están sumando dos valores con decimales, entonces también me lo va a devolver como double. Y al final, cuando yo hago la división entre dos, a pesar de que yo le estoy mandando un entero, él está poniendo por encima el tipo de datos double, porque al final double, digamos que viéndolo en términos de compilador, es una cadena de texto más extensa que un entero, precisamente por tener decimales. Más adelante tal vez puedan ver un poco más de eso, pero usualmente el tipo de dato puede aguantar cierta cantidad de caracteres, dependiendo si es un entero, si es un double, y si el día de mañana ustedes trabajan con cantidades muy amplias, pues hay otros tipos de datos para también llegar a esas cantidades, pero bueno, normalmente el compilador le tiende a dar la importancia al valor más amplio, y en este caso es el double, entonces por ende nosotros estamos teniendo este promedio de 87.62. Ahora, ¿qué pasa también? Nosotros cuando trabajamos con var nos puede servir para, por ejemplo, crear un número mágico. ¿Qué viene siendo un número mágico? Bueno, supongamos que nosotros vamos a calcular el impuesto de un salario y nosotros decimos que tal vez en nuestro país el impuesto es un 10%. Entonces, para ello vamos a crear una función que se llame double y le vamos a poner impuesto. Vamos a recibir aquí un double que se va a llamar salario. Lo voy a hacer amplio solo para ponerlo. Vamos a decirle var y aquí le vamos a decir impuesto va a ser igual y vamos a decir que el impuesto es un 10. Ahora, aquí es donde yo decido, bueno,
A futuro puede ser que tal vez hoy en día sea un 10, pero también podría ser que el día de mañana suba a 10,50 o a 10,27, etcétera. Eso está cambiando constantemente, pero hay una diferencia entre poner un valor entero a poner un valor double. Entonces voy a dejarlo como un valor double, entendiendo que este número en particular va a ser mi número mágico. Lo que quiero decir es que usualmente cuando nosotros hacemos cálculos, podemos utilizar este número simplemente perdido, por decirlo así. O sea, yo podría decir que salario por 10,27 dividido entre 100, por ejemplo, es lo que se me va a retornar. Entonces, yo podría decirle, llamemos a impuesto, enviémosle un salario de $1,021, por ejemplo, y él me va a decir que el impuesto son $102. Sin embargo, ahorita yo no estoy utilizando la variable impuesto, lo estoy haciendo aquí directo. Pero cuando ustedes hacen este tipo de cálculos y una persona viene a darle mantenimiento a su código o quiere entender un poco cómo está funcionando y ve este número así suelto, usted dirá, bueno, pero ¿de dónde viene este número? ¿Por qué dice 10,27? O sea, ¿qué significa este 10,27? Es ahí donde para usted darle claridad a su código y tener mejor legibilidad, vale la pena utilizar variables para que la persona que venga diga, ah, ok, este 10,27 representa el impuesto. Entonces, yo en lugar de ponerlo aquí directo, yo voy a poner impuesto y de esa forma va a darme exactamente el mismo resultado. Sin embargo, es diferente leer esto así y yo no saber qué significa esto a leerlo de esta manera y entender qué significa impuesto. Entonces, esto es lo que se conoce como un número mágico, algún número que usted necesite propiamente revisar y que exista y listo. Por ejemplo, si usted realiza un cálculo matemático, hay algunos cálculos donde usted puede utilizar pi, podríamos ponerle aquí pi, y el valor de pi es 3,14. Entonces, supongamos que usted quiera hacer un cálculo en el que, vamos a ver, vamos a calcular. Ok, supongamos que yo quisiera hacer un cálculo, por ejemplo, de pi a la 2. Entonces, yo podría hacer una función, do, le pongo pi a la 2 o al mismo tiempo ponemos pi doble, o algo significativo que se entienda qué es esto. Podríamos poner también doble pi, etcétera. Lo importante es que se entienda y que también cuando ustedes envían sus ejercicios, que se revisan los nombres de variables, esto no diga como X o solo una palabra, solo una letra, sino que pueda ser algo como entendido. Entonces yo aquí le podría mandar, por ejemplo, double y le pongo aquí valor, coma, y aquí le puedo poner double. Y entonces, yo podría decir return, podría llamar el método math, podría usar punto .pow, recuerden que esto lo vimos en la última clase, y podría decirle que pi, coma, valor. Y luego, cuando yo llame a doble pi, yo le puedo poner, por ejemplo, un 2, y aquí podría llamar esta variable pi, y la coloco acá, y él me va a decir pi a la 2. Entonces, estas son maneras en cómo lo pueden hacer. Lo que pasa es que pi ya es un número que ya existe. Entonces, el día de mañana usted necesita hacer un cálculo muy específico con un número ya específico que exista, lo puede hacer. Recuerden, por ejemplo, la clase pasada que nosotros vimos el tema de la mayoría de edad y decíamos que se podía definir que la mayoría de edad eran 18 años o algunos países tienen 21 años, etcétera. Ese tipo de números también se le conocen como números mágicos y usted puede colocarlo en una variable que identifique que eso va a ser la validación de, por ejemplo, mayoría de edad. ¿Cómo podríamos hacer el de mayoría de edad en una función? Bueno, podríamos hacer un entero. Además, vamos a hacerlo con un double.
y le vamos a poner mayor de edad. Vamos a mandarle aquí un entero que se llame edad. Y aquí le vamos a decir int mayor, mayoría de edad. Estoy usando tildes solo para que Carlos esté feliz conmigo, porque entonces aquí pongo mayoría de edad 18. Y luego aquí en return podría decirle, podríamos utilizar, por ejemplo, un operador ternario. Y decíamos, si edad es mayor a mayoría de edad, entonces devolvemos un true. Y si no, entonces devolvemos un false. Yo puse todo y volví. Entonces vamos a llamar mayor de edad y le vamos a mandar un 21 y aquí nos va a devolver un true. Y si le mandamos un 17 nos va a devolver un false. Entonces ya aquí estamos utilizando varias cosas que tanto vimos en la clase pasada como ahora, el tema de las variables, como también utilizar un número mágico. Entonces simplemente hacemos el cálculo de mayoría. Hay muchísimas más funciones que se pueden hacer utilizando también variables. Por ejemplo, recuerden la función que nosotros vimos acerca del cálculo de la hipotenusa. Esta es muy parecida, pero si lo hacemos con variable, se vuelve un poco más larga. Hipotenusa. Vamos a decirle que esto nos va a recibir un double A y un double B. Luego, dentro de las variables, vamos a crear un var que se llame cuadrado de A igual A por A. Recuerden que en la función era A a la 2 más B a la 2 y todo eso era elevado al cuadrado. Vamos a crear otro var y le vamos a poner cuadrado de B. Vamos a decirle B por B. Y luego en el return, bueno, vamos a hacerlo más separado. Vamos a poner un var y le vamos a decir suma de cuadrados. Va a ser igual a, voy a copiar esto, vamos a poner aquí, más copio esto y lo vamos a poner acá. Y por último, después de que lo sumamos, entonces aquí vamos a llamar una clase mat, sqrt, y le vamos a poner suma de cuadrados acá. Terminamos con punto y coma, enter, y ahora cuando yo llamo hipotenusa, vamos a ponerle, por ejemplo, 20.25, 20.50. Y en el return voy a obtener la hipotenusa. Entonces, esta es una función que, como ven, ya lo hace de una manera más significativa, donde ya lo que nosotros antes hacíamos de manera directa en una línea completa, donde hacíamos el A, la 2 A por B por B, y se terminaba haciendo muy largo, aquí lo hacemos de una manera un poco más entendible. Entonces, cualquier persona que venga a leer este código lo ve y dice, bueno, está haciendo primero cuadrado de A, luego el cuadrado de B, luego suma los dos valores y por último saca la raíz cuadrada y ya está. Y al mismo tiempo estamos utilizando var para que el resultado de esto automáticamente defina el tipo de variable que va a tener. Entonces, eventualmente, tal vez lo complejo que podría haber acá es si usted no conoce exactamente cuál va a ser la variable que va a retornar o el tipo de dato que va a retornar, y usted va a retornar una variable var, puede hacer que tenga problemas con el tipo de dato que está retornando la función. Entonces, ahí es donde es importante, pues, saber qué tipo de dato nos retorna. En este caso, mat sqrt nos devuelve un double como tal, y para ello, pues ustedes pueden ir a la documentación, donde la documentación les dice qué tipo de datos está devolviendo. Por ejemplo, puedo ponérselas aquí. Punto .sqrt, tipo de dato.
W13. Voy a enseñárselos, por ejemplo, acá. ¿Recuerdan esta página que habíamos hablado? Nada más que aquí lo está haciendo con JavaScript. Déjenme mostrárselo tal vez con Java. Vamos a ver aquí, aquí. Ujú. Cuando nosotros hacemos la definición o la sintaxis, siempre vamos a tener que devolver un double porque ese QRT, pues así es como lo hace. Entonces, si ustedes quieren hacer el cálculo, así sea con números enteros, si ustedes ven, él también recibe un double como tal. Entonces, podrían tener problemas al no conocer el tipo de dato que reciben esta serie de funciones. Y por ejemplo, si nosotros nos vamos al PAU de potencias, en Pau nosotros también recibimos double y los dos valores que se reciben, tanto el que se va a elevar como a la potencia como la potencia también son de tipo double. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta porque si cuando los usan tienes errores por tipo de dato, pues esa es la razón. Si quieres, Bueno, antes de que continúes, hay dos preguntas en el chat que me parecen claro. interesantes. Ay, perdón, hoy no tengo el chat No, no, abierto. no, tranquilo, tranquilo, para eso estoy yo. Manuel Bonilla estaba preguntando que si VAR podía generar un problema de legibilidad. Y obviamente ese es uno de esos temas que cuando salió VAR, todo el mundo tenía miedo. Y no sé, ¿cuál ha sido tu experiencia, Emanuel, con VAR? ¿Tú dirías que hay problemas de legibilidad por usarlo? Veamos, yo creo que cuando usted trabaja con códigos muy largos, sí, sí lo hay, porque al momento de usted estar trabajando con códigos complejos, no tener el tipado exacto tiende a volverse, veamos, tiende a volverse como su enemigo, porque usted puede trabajar muy bien, sin embargo, cuando usted llama a ese tipo de dato o esa variable, podría terminar teniendo un problema. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es lo del tema de casteo, que ya vamos a ver eso. Pero sí, yo sí soy fiel creyente que es importante poner el tipo de dato. Ahora, yo también he trabajado, por ejemplo, con JavaScript. En JavaScript uno puede hacer todas las variables var y trabajar todo con var y cero problema, pero es que volvemos a lo mismo. Si usted trabaja con códigos muy largos y complejos, es importante el tipado para tener mejor legibilidad. Pero si usted lo que va a hacer es una funcioncita sencilla, para hacer un cálculo y demás. Yo sí digo, use var, no hay problema, él le va a volver el dato que necesita y listo. Entonces, creo que es más como por un tema de orden, donde usted diga, bueno, si tengo el tipo de dato, yo sé que esto es lo que tengo que recibir, pero si no, puedo utilizar var. Al mismo tiempo, también depende de los estándares del lugar donde usted esté, porque, por ejemplo, yo he trabajado en entidades financieras y ellos tienen como un estándar de que todos los números tienen que ir con decimales y esos decimales tienen que ser con un redondeo, por ejemplo, hacia arriba o algunos lugares he encontrado hacia abajo, cosas así. Entonces, eso ya lo limita a usted a que sí o sí usted tiene que trabajar con ese tipo de dato específico y ahí es donde trabajar con VAR no le sirve tanto porque ya usted tiene que implementar otro tipo de cosas. Entonces, es como eso, depende mucho donde esté, pero para responder la pregunta, sí, yo siento que sí puede dar problemas de elegibilidad, pero dependiendo qué complejo sea lo que usted está haciendo. Bueno, yo te voy a contradecir. Yo creo que jamás tiene problemas de legibilidad. Y entiendo un poco lo que tú dices, pero yo diría que si tengo un código muy largo que es difícil de entender, el problema no es usar var o no usar var. El problema es que el código es muy largo. El Entonces, que- si yo corto el código largo y lo vuelvo cosas más pequeñas, se vuelve menos importante. Porque sí estoy de acuerdo contigo que cuando yo trato de hacer cosas muy complejas, cuando de nuevo, cuando yo trato de ser muy astuto y decir cómo voy a poner muchas vainas en una línea de código, puede ser que tal vez sí haya algo raro, pero de nuevo, el error no es var, creería yo, el error es este. Yo llevo escribiendo var los últimos 3 años de mi vida en proyectos, o sea, siempre utilizo var y se los digo, no, nunca he visto un problema de legibilidad. Pero sí, obviamente el código que yo tiendo a escribir es de funciones muy pequeñas. Entonces, de nuevo, creo que tal vez si hay un problema de legibilidad puede estar como por otro lado.
Y hay una cosa que es muy hermosa que también es una de las razones por las cuales yo recomiendo bar. Y ahorita se las voy a explicar y va a sonar lo más esotérico que ustedes han escuchado sobre la faz de la Tierra, pero cuando uno lo empieza a hacer todos los días, de verdad que la cosa impacta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego a un código y tengo que leerlo de arriba para abajo para entenderlo. Y cuando yo tengo que poner el tipo de dato, o sea, cuando no uso var, sino uso el tipo de dato, pues hagan cuentas. String tiene como 6 caracteres, int tiene 3, boolean tiene otros tantos, char tiene 4. Entonces, cuando estoy tratando de leer código así, mi vista tiene que estar moviéndose así todo el tiempo, porque obviamente el tipo de dato me hace correr la vista para leer los identificadores. Lo que les digo, suena re esotérico. Cuando tengo var siempre tiene 3 letras. Entonces lo que pasa es que todos los identificadores de las variables están alineados y ustedes no saben lo cómodo que es leer código cuando todo está alineado, porque la cabeza ya no tiene que moverse así, sino literalmente me puedo mover así y entiendo todo el código. Entonces, Pero ahí entra también una variable de lo que hablábamos, de ponerle nombre a las variables que sea significativo. pero eso también me parece que es como raro. Esa era una costumbre que A se eso iba yo. hace mucho tiempo. Sí, o sea, yo sé que Diego de Rivers tiene las manos alzadas, yo termino mi experiencia y ya, pero Ajá. también siento que hay un tema que creo que era el que pasaba, recién salió VAR, todo el mundo decía, no, esto va a ser terrible, y yo creo que es la costumbre que tenemos nosotros de programador de dejar de usar cosas que hemos usado por mucho tiempo. Entonces, como que la gente de verdad a veces es como, no, no, es que yo necesito saber el tipado. Y a veces es como, no, no necesito saber el tipado. O sea, no necesito que me lo muestren tan explícitamente. Cuando Ujú. yo voy leyendo el código, si los nombres son buenos, y eso también es cierto, bar funciona muy bien cuando los nombres son muy buenos, pero cuando los nombres son muy buenos, que algo sea un int o un double no me ayuda tanto al entendimiento. Ahora, eso también lo digo con otro asterisco. Las herramientas que se llaman IDEs, que eventualmente vamos a usarlas, todos los IDEs, si yo quiero de verdad saber qué tipo de dato es una variable, el IDE me lo muestra. Inclusive IntelliJ es tan bonito que ni siquiera se lo tengo que pedir, sino que él siempre me lo agrega al final de la línea. Pero yo creo, Emanuel, que es un poco tal vez la resistencia al cambio lo que uno le hace decir como no, yo de verdad quiero saber qué tipo de dato es y lo que te digo, cuando uno suelta y empieza a programar con VAR, hay un momento en que te das cuenta como, oiga, no, realmente tal vez no lo necesitaba, sino tal vez es la fuerza de la costumbre. Entonces, bueno, en mi experiencia les digo, yo uso VAR y soy feliz y de verdad creo que es súper importante, o sea, ayuda a muchas cosas. La línea de las variables me parece clave. No tener que reescribir cosas cuando uno hace objetos, por ejemplo, es molesto porque lo escribo a la izquierda, pero también lo escribo a la derecha. No hemos visto objetos, pero para que sepan que ahí hay como una redundancia rara. eh, y lo que les digo, pues en general no siento que tenga ninguna cosa negativa. Esa ha sido mi experiencia. Ahora, Oliver puede hablar primero y después Diego. A ver, ¿qué opinan ustedes? Ok, Emanuel, estoy en desacuerdo contigo por lo mismo que mencionó Carlos. El tema de la legibilidad es importante, porque por ejemplo, antes, cuando uno está aprendiendo, el nombrar las variables es con lo que uno lucha todo el tiempo. Y se los digo a todos, lo más difícil es nombrar variables. Pero cuando ya tú tienes práctica, ya tú aprendes que, bueno, esta variable yo hoy, en este momento, sé lo que es. En 20 meses yo no sé lo que es esa variable. Entonces, lo ideal es ponerle un nombre significativo. Número tal, número de tal cosa, dato de tal cosa, algo así, no sé. Ujú. Y cuando tú haces eso, independientemente sea string, sea boolean, sea lo que sea, tú lo vas a identificar.
use var o no use var. Y mira que yo he visto código muy largo y con todo escrito con var y es legible simplemente por el hecho de llamar bien las variables. Por Mm, eso digo que estoy en desacuerdo con el tema de var. Ahora, claro, te digo, soy de las personas que no, o sea, me cuesta usar var. Yo, mi código tú lo ves ligado. Tuve muchas variables que yo simplemente uso el tipo de datos. No sé, que es mala costumbre, pero usar var es bien, o sea, Es difícil romper las costumbres, en eso estoy de acuerdo. Diego, realmente. qué opinión tienes? ujú. Hola, buenas noches con todo. También leyendo un poco los últimos comentarios, bueno, ahorita hablamos de VAR en el contexto estático del código, ¿no? Cuando lo escribimos. Bueno, pues después hay la otra página o la otra cara de la moneda en el contexto dinámico. Ahí te pido tu ayuda, Carlos Emanuel. Tengo entendido que VAR es un intento de dinamizar lo tipo primitivo de dato, ¿no? Porque o entendí mal que VAR hasta que el momento que no se ejecuta, no se sabe cuál es el No, verdadero tipo primitivo. no, Puede, no, por no. ejemplo, puede ser int o double, ma después queda para siempre así, a diferencia de otro lenguaje primo que son más dinámicos. No, no, Claro no. que después en Java tenemos objeto y ahí también hay el tipo integer, el tipo double como objeto, ahí la cosa se pone más interesante, pero bueno, son No, puntos no, de vista. literalmente, Diego, Java no tiene nada dinámico en eso. Literalmente, lo que está pasando cuando yo escribo var es que le estoy diciendo al compilador, señor compilador, usted deduzca cuál es el tipo de dato en el momento en que usted analiza la línea por el valor. ¿Sí? Entonces, si yo escribo Ah, ya. n igual a uno, ¿sí? Yo no le tengo que decir que es un int porque el compilador sabe que uno es int, entonces ya no lo tengo que asignar. Si yo escribo var s igual a comillas dobles, hola mundo, ¿sí? ¿Para qué le tengo que decir que es string si el compilador sabe que las comillas dobles solo pueden ser usadas con un string? Pero se escribo ahí sí, se escribo en la línea N, var número de página de un libro, ¿no? Punto y coma. Y después en la línea N, que puede ser miles líneas después o antes, se asignará. O sea, no está de inmediato, o sea, pero se resuelve a tiempo de compilación siempre el tipo. ¿Es esto? Eh, Es que estás hablando de cosas distintas, pero bueno. Entonces, con var hay una cosa que pasa y es que yo tengo que asignar la variable de inmediato. No Ah, ya. puedo crear una variable y asignarla después. Eso es por ser var, porque Ujú. var necesita el valor para saber qué tipo de variable es. Inmediatamente, en la Yo, misma yo línea de puedo, código. yo puedo responder eso por experiencia. El compilador es una mamá que te llama mucho la atención. Entonces, con var tú no puedes eh, var y el nombre de la variable dejarla vacía. No. Él te dice, si tú vas a usar var, para yo conocer esa variable, tú tienes que decirme no quién es, sino lo que va a tener para yo poder Mm, saber lo que es. Entonces, por eso, cuando tú usas var, automáticamente tienes que asignar la variable. Si no la asignas, simplemente te va a dar te va a llamar la atención el compilador. Y esto se lo digo, junto con esto también le digo que Java es un lenguaje que es seguro por este mismo tipo de cosas. ujú. Y igual también el usar var no hace que el compilador consuma ni más memoria ni más procesador, simplemente es lo mismo a nivel de procesamiento y de memoria. No, sí, sí y no, Oliver, porque también los otros tipos de lenguajes son seguros, son la mala práctica de programación que lo debilitan o lo van a quebrar. Es No puedo decir distinto. lo mismo de Python y JavaScript por mi experiencia, pero ok. Bueno, pero esperen, no nos metamos en Python y en JavaScript. Entonces, total, Sí. Diego, literalmente la única diferencia entre escribir var n igual a uno y escribir int n igual a uno es que el compilador sabe que es un int, no porque yo le dije que era un int,
sino porque él lo infiere del valor, ¿sí? Ya. Pero Ujú, literalmente producen el mismo significado por debajo de cuerdas. Ahora, uno puede decir qué tan importante puede ser que yo no le tenga que decir que es un int, sino que él lo pueda saber. Y ahí, digamos, entre más programación hace uno empieza a ver tipos de datos que son más engorrosos de escribir ujú, y uno empieza a darse cuenta como, oiga, sí, es muy agradable que yo le pueda pedir al compilador que lo infiera por mí y hay un solo, digamos, hay una manera que era a lo que aludía Emanuel, que ya no sé si lo va a alcanzar a dar a él o no, pero hay una forma de decirle como a VAR, oiga, yo quiero que usted sea de un tipo de dato específico, sin importar lo que haya a la derecha, pero en términos generales es muy pequeño lo que hace VAR, es simple, o sea, desde el punto de vista de cómo funciona el programa, no hace nada. Es ujú, solamente como la amabilidad de que la persona que escriba el código no tenga que decir algo que para el compilador iba a ser evidente desde el principio. Pero esa es como la única razón. Daniel también tiene la mano, entonces le quiero dar el paso a él a ver si Oliver. Gracias, Carlos. Dale, sí, claro. Pues creo que iba un poquito mezclado con lo que comentaba Diego, pero mi duda más que nada es si qué tan práctico es priorizar el uso de VAR sin considerar escenarios pues como en los que hay valores de entrada, ¿no? Porque ahorita estamos viendo ejemplos de pues con variables que como, porque pasa lo mismo en C Sharp, ¿no? Que tú puedes usar un var, pero tienes que asignar su valor inmediatamente cuando lo declaras, no puedes solo declarar, ¿no? Esa es una de las ventajas grandes de VAR, si me preguntas a sí, mí. Yo creo que es confuso cuando tú creas una variable y no le das un valor de inmediato. Porque entonces el lugar donde la declaras y el lugar donde la usas está separado y cuando ujú, llego al lugar donde la uso ya no me acuerdo sí, como que cómo estaba declarada la variable. Entonces yo siento que es una buena recomendación siempre inicializar las variables con un valor. ujú. Java me obliga a hacer eso, pero eso está bien, eso es una buena práctica. Ah, Entonces, sí, dime. A lo que me refiero es que entonces igual de recomendable que utilizarlo en los ejemplos que hemos visto es, no hace ninguna diferencia si lo utilizáramos para valores de entrada de datos. Es decir, si yo estuviera trabajando con entradas con inputs del usuario, pues. Es que no estoy seguro si te logro entender, pero en general... So, Supongamos que si yo tengo corriendo, ya que usemos un compilador como tal, en el que yo quiero asignar un valor a una variable con un input, ¿no? Como con un escaneo tal. ujú, Lo Eh, puedes usar, sí. Y va al mismo principio. ¿Qué es lo que pasa? Pues si el input que yo atrapé es de tipo entero, pues esa variable var va a ser de tipo entero. Si el input que ujú, yo generé es de tipo string, pues esa variable var va a ser con string. Entonces, correcto. la recomendación es utilicen var siempre que tengan una variable local, porque como les digo, en mi experiencia tiene cero cosas negativas por ser var. Lo que dice Manuel es cierto. Código muy grande tal vez puede ser pesado, pero ahí la recomendación sería partan el método en varias líneas de código y eso les ayuda a que sea más fácil de entender y sí tiene esa ventaja de, primero, no tengo que escribir tantas cosas, si ya obviamente el compilador las va a saber, y la Ujú, alineación de las variables, lo que les digo, no saben lo delicioso que es leer un método que tiene muchas variables, pero todas están alineadas verticalmente. De verdad, uno piensa, o sea, otra vez, yo a veces lo escucho y digo, qué bobada, pero de verdad hace una diferencia grande cuando estoy tratando de leer código y estoy tratando de entenderlo. Eh, Ahora, hay algo que a mí me gustaría añadir a eso que estaba preguntando Daniel, y yo creo que también es un tema de, veamos, si usted tiene un campo input, más allá de la variable que lo reciba, es también qué tipo de valor usted quiere recibir ahí. Porque veamos, también en términos de seguridad, cuando usted trabaja en la parte de interfaz visual, existen formas en que, digamos, usted dice, si yo quiero que una persona en un campo de input ponga solo su nombre,
¿por qué estaría poniendo números? ¿Por qué estaría poniendo letras? ¿Por qué estaría poniendo muchas de esas cosas? Entonces, si usted tipea ese campo, por ejemplo, en su momento van a ver string y van a ver tipos de datos, etcétera, ya usted está poniendo un extra de seguridad donde usted sabe que cualquier cosa que no entre dentro de ese tipo de dato, ya sea que sea un número entero, booleano, etcétera, no lo va a dejar pasar. Var sí lo deja pasar. Entonces, tendría que hacer un manejo un poco diferente de cómo maneja su data y hacer validaciones extra, que por eso digo, depende de lo que se esté haciendo. VAR puede ser muy útil o también puede ser un problema. Por ejemplo, otro detalle. He tenido compañeros de trabajo que tal vez crean variables VAR para una suma o un cálculo de algo y le llaman total. Pero luego esa misma variable total la utilizan para otro montón de cálculos y usted ve la misma variable reutilizándose una y otra y otra y otra vez. Y bueno, inicialmente esto no es una buena práctica, o sea, no es bueno estar reutilizando una y otra vez y más una variable que nada más se llame total. Pero si inicialmente esta variable hubiera tenido un tipado, eso hubiera dado un extra de seguridad a que no se reutilice tantas veces, pues porque tiene su extra, ¿verdad? Entonces, por eso digo, No hay sé, como un Manuela, a mí, matiz. ahí lo que te digo, a mí me parece que eso sobre todo es que uno está aferrado a la tradición. Al final de cuentas, no siento que es VAR lo que favorece que la Sí, gente reutilice las ajá, variables. La reutilización de variables, estamos de acuerdo, de hecho, eso es algo de lo que creo que es importante hablar antes de acabemos la sesión, pero ajá. me parece que se hacía antes de VAR y la gente la sigue haciendo con VAR o sin VAR. Pero bueno, lo que te digo, igual, opiniones, mi recomendación es de verdad, utilicen VAR siempre y si quieren, inténtenlo en el bootcamp, utilicen VAR siempre y ustedes después se pueden dar cuenta si sintieron que en alguna parte sienten que hay un problema o no. Pero yo creo que la recomendación podría ser esa, como intenten usar siempre VAR en el bootcamp, Ujú. digo. Y ya al final ustedes pueden decir como, oiga, sí, me gustó o sí me parece que tal vez aquí me faltó un poquito, pero tal vez es de esas cosas que hay que experimentarlo para estar seguro, sí, como para poder decir como, oiga, sí, lo intenté y aquí me falló y aquí se quedó corto, pero en mi experiencia, cero problemas con VAR y soy súper fan de VAR. Al final lo importante es que se Mm. lleven, que pueden utilizar los dos tipos, VAR o el tipado exacto. Pueden programar de las dos maneras, como se sientan más cómodos, como les guste, como les dé más seguridad, etcétera. Y lo que vamos a ver ahorita en el siguiente es cómo nosotros podemos definirle un tipo de dato específico a VAR para forzar que tenga este tipo de dato. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí en la pantalla que nosotros podríamos poner un número, por ejemplo, vamos a ponerle un número exacto y le vamos a decir que esto va a ser 9.99. Al yo hacer esto, yo le estoy diciendo que este exacto va a ser de tipo double. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera que esto se redondeara? Ya sea que me aparezca un 10 o me aparezca un 9. Yo podría crear un bar que le puedo poner redondeo hacia abajo, por ejemplo. Igual, y vamos a ver un término que se le llama casteo. El casteo es cuando yo quiero forzar que var, pues, puede aplicarse para otro montón de tipos de datos, pero en este caso lo estamos viendo con var, para que var me diga, ok, el dato que yo le voy a poner acá, él me lo tiene que convertir a entero, haciendo que redondeo hacia abajo se va a convertir en un número entero y ya no va a ser un número doble. Si esto yo lo ejecuto, ustedes ven que ahora redondeo hacia abajo, me va a dar 9. Ya lo está pasando como un número entero y no me está dejando los decimales. Esto era el mismo caso que hemos visto, dividir 1 dividido entre 2 quedaba 0.5, pero como era un entero me quedaba 0. Es igual, en este caso me quita los 0.99 y me deja el 9. Entonces, esta es una manera en cómo nosotros podemos castearlo. Ahora, ¿cómo podríamos tal vez entender este concepto un poco mejor? Bueno, supongamos que nosotros necesitamos meter cierta cantidad de personas en un vehículo o necesitamos ciertos vehículos para cierta cantidad de personas. Entonces, supongamos que nosotros somos 11 personas. Y luego, digamos que la capacidad
de un automóvil son 5 personas. Ahora, ¿cuántos autos yo necesito para meter estas 11 personas si la capacidad son 5? Entonces, para eso voy a poner autos necesarios. Va a ser igual a personas dividido entre la capacidad del auto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo digo esto, él me dice 2, más sin embargo, yo no puedo decir que necesito 2.2 o necesito 3 o 1 punto algo, a pesar de que solo sea uno más. Sin embargo, la capacidad del auto es 5. Entonces yo debería necesitar 3, no debería necesitar 2. Pero como el tipo de dato que le está tomando son enteros, entonces me va a volver 2. Entonces, ¿qué hacemos? Yo puedo decir var, le puedo decir total autos va a ser igual a, voy a decir un entero, y podemos utilizar mat.sale. Sale es una de las clases, o bueno, es una de las palabras reservadas o funciones que puedo utilizar de la clase mat. Mat es una clase larguísima, entonces es una de las tantas que se pueden utilizar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, cuando yo redondeo este valor, yo creo que cometí algo. Me faltó ponerle decimales. 11.00. Estás, como personas ya había sido declarada, le estás Sí, dando un nuevo valor. sí, le estoy reasignando un nuevo valor y que estoy reutilizando la variable nuevamente. Entonces antes era un entero, ahora le puse que era un double, pero es exactamente la misma variable. Eso es algo también bueno, si se necesita reutilizar la variable, cosa que pues, yo pienso que tal vez deberíamos haber declarado una nueva, pero se puede reutilizar en este caso, pues podemos seguir utilizando esto. Entonces, si volvemos a hacer esto, total autos int, perdón, autos necesarios, entonces ahora sí, él nos va a decir que autos necesarios son 2.2 y ahora estamos utilizando valores double. Antes teníamos 2, ahora utilizamos valores double. Y si volvemos a utilizar el mat.sale, ahora nos va a decir 3. Entonces aquí ustedes pueden ver dos grandes diferencias de trabajar con tipos de datos enteros versus trabajar con tipos de datos double y cómo yo, a pesar de que aquí estuve trabajando con tipos de datos double, al utilizar sale, enviarle un tipo de datos double y castearlo entero, yo estoy recibiendo una variable de total autos de tipo entero y me está diciendo 3. Pero si yo esto lo hubiera hecho con valores enteros, al final él me va a devolver 2. Y cuando yo aplique el sale, voy a seguir teniendo precisamente el 2, porque en ningún momento le envío un valor con decimal. Entonces, estos son algunos de los detalles pues, que hay que tomar en cuenta, como ahorita me acaba de pasar, que si uno no le manda el valor exacto, entonces no lo ven. Entonces, pueden utilizar sale precisamente para redondear datos hacia arriba. Y hay otro que se llama floor, que son para redondear datos hacia abajo. Entonces aquí lo estamos redondeando 3 y aquí lo estamos redondeando 2. Dentro de la práctica y dentro del material, pues ustedes van a ver que también pueden utilizar algunos otros tipos de datos más, pero estas son maneras en cómo lo pueden hacer. Por ejemplo, Una consultita ahí, por favor, antes ¿cómo? que Claro, lo sí. haga. Una consultita ahí. Claro, Mientras hiciste esta práctica, ¿usaste puntualmente, por ejemplo, var persona, una vez era entero y una vez era double? ajá, No, 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 ahí esto, antes hablamos de número mágico, ya que estamos casi en sorcería, Black claro. Sorcery. Esta es la facilidad, pero de JShell, no de Java. Exacto, sí. Ya entendí dónde va la cosa, porque si no, parece como los truquitos del mago. Esa es la Sí, sí, ya más posibilidad. adelante van a ver que hasta para Yo imprimir entendí el algo truco, hay que ya, escribir un poco más de código, pero sí. sí, JShell O sea, apoya en eso. en un código que va compilado o dentro de un IDE, no se pueden hacer esta cosita. No. Ya entendí dónde va la cosa. Gracias. Dice, no. Ok, Creo perdón. que Diego tiene la mano levantada Sí, también. ahorita era justo esto. Ahorita, Ah, ok, ok, ok. gracias.
Eh, bueno, entonces voy a mostrarles, por ejemplo, otro ejemplo. Por ejemplo, aquí vamos a definir var, vamos a decir total elementos y vamos a decir que tenemos 11 por ejemplo. Luego vamos a definir otro var, voy a usar tamaño grupos, igual, usando la n. Vamos a decirle que va a ser de 2. Y luego vamos a utilizar, este es un ejemplo de la práctica por aquí, ¿no? Lo estoy tomando directamente de ahí. Entonces nosotros vamos a decir total de elementos dividido entre el tamaño de un grupo y nos va a dar 5. Pero en realidad, pues aquí tenemos un número entero, aquí es otro número entero, entonces esto no debería ser 5. Entonces nosotros podemos castear este mismo valor y en este caso utilizar el double. Entonces le vamos a decir que B lo casteamos a double, total elementos dividido entre tamaño de grupos y ahora sí nos va a dar 5 5. Entonces estas son maneras en cómo se pueden utilizar el casteo y ustedes le definen un tipado específico a var. Que tal vez ahora para generar un poco de conversación con Carlos, tal vez a mí me gustaría preguntarle entonces, ¿cuál vendría a ser la diferencia de poner var b igual y castearlo obligatoriamente a double versus definir esta variable como un double desde un inicio? ¿Por qué lo haría de una manera y no de la otra o viceversa? No, pues al final de cuentas, si yo pongo double B igual a total elementos dividido tamaños grupos, tampoco va a funcionar, ¿no? Ahí el problema no es tanto var, sino el problema es que total elementos y tamaño Ah, grupos, ambos son ints, pero eh, digamos que en general te contesto. ajá, De nuevo, sí, o sea, para mí lo importante de var es que alinea los nombres de las variables. Que, de nuevo, cada vez que lo digo, yo sé que debe sonar re esotérico para ustedes y decir, oiga, pero qué pendejada es eso. Pero aunque no crean, es una pendejada que ayuda un montón. Pero sí, lo que te digo, sí, ese ejemplo, digamos, no es tan fácil hacer la discusión que estás diciendo, porque de nuevo, si le quitas el double y se la pones a la variable, o sea, si le quitas sí, el cast y le pones en la variable, sigue dando 5, qué pena. sí. Lo que quiero dar a entender con eso es Pero que el casteo nos va a convertir el valor que nosotros estamos enviando. sí, pero Y digamos, ahí, no es var, ¿no? Es sobre todo total elementos. Ahí lo que está haciendo el cast es hacer que total elementos se vuelva un double, que ujú, inicialmente era un int. Y el compilador sabe que para dividir un double con un int, tiene que ambos ser double. Entonces ujú, él hace el casteo de tamaño grupos por mí y ahí termina correcto. siendo double dividido double y ahí me da double y por eso el resultado termina siendo 5.5. Pero el Correcto. VAR ahí no está actuando tanto. Pero yo te lo digo, Emanuel, otra vez, aun cuando yo tenga que usar un CAS para algo, yo mantendría VAR y dejaría el cast a la derecha Ujú, para que los nombres de las variables se alineen. Y como les digo, es una de esas cosas que inténtenlo en el bootcamp y miren si la sí, alineada de las variables les parece que vale la pena o no vale la pena. Y como ordenado. dice Manuel, lo bueno es, sepan que existen las dos posibilidades. Lo que dice Manuel también es cierto, ¿no? Cuando uno llega a un lugar de trabajo, si nadie utiliza VAR y uno empieza a usar VAR, eso hace que el código se vuelva raro porque no es fácil para el cerebro entender por qué a veces VAR sí y a veces no. Entonces, claro, si yo llego a un montón llego a un lugar de trabajo o estoy trabajando en un proyecto con otra gente y nadie usa VAR, pues obviamente tengo que ser capaz de decir como, bueno, listo, no voy a usar VAR, sé cómo escribirlo. Pero eso, desen el bootcamp para decir, bueno, voy a intentarlo y voy a ver cómo me va y si me gusta. Yo les digo, a mí me gusta muchísimo y me parece que ayuda un montón sin tener ningún problema. Y el día, ahí lo del CAS, el día que necesite por alguna razón dejar claro el tipo de dato, pues eso, hago un cast, pero mantengo VAR. Y esa ha sido mi experiencia por lo menos realmente. De hecho, ver también ayuda mucho cuando usted ocupa llamar algo y no sabe qué tipo de dato le va a volver. Entonces te pone
var, la variable, y luego imprime esa variable y listo. Y ahí se da cuenta. Entonces, No, también y es muy útil en ese los CIEs aspecto. son maravillosos porque los CIEs de verdad le ayudan a uno un montón a eso, a que de entrada uno sepa qué tipo de datos está guardando. Ojalá y este bootcamp se use el IDE diferente del que se usó el pasado, porque eso de 1990 no. De- Después podemos tener esta conversación Sí, ahorita. eso pensé que iba a responder. No me vas, esa discusión no me la vas a ganar, porque ahora mismo, luego de la última actualización, consume nada Sí, el sí, IDE que ahora yo vamos a recomendé. usar Sublime. Ah, no. Wow. Es broma, es broma. Bueno, discusión para después. Bueno, yo creo que estos serían todos los temas. Yo tengo uno más, pero yo sé, Emanuel, que te tienes que ir, entonces no sé si te quieras quedar lo que puedas o quieras ir saliendo de una vez para que no estés tan corto de tiempo, Ok. pero si hay una cosa que me parece importante de comentar, te voy a robar la pantalla, Ujú, que era un poco lo que hablábamos. Entonces, ven, para llegar a lo que quiero llegar, les voy a dar un ejemplo más de números mágicos y voy a volver a uno de los comentarios a una de las preguntas que alguien había hecho sobre la conveniencia. Entonces, ustedes hicieron un ejercicio que se llamaba tercer ángulo y era algo de este estilo, era una función que tomara, tomara que dos lados no, dos ángulos y regresara el valor del tercero y si lo hicieron, bueno, no sabían de variables, entonces lo debían haber pegado, pero voy a hacer algo como intermedio. Entonces voy a poner un comentario que diga que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 y por eso entonces voy a crear una variable que diga tercer ángulo igual a 180 menos alfa más beta y ahí ya puedo devolver tercer ángulo. Tercer ángulo. Ay, esto me quedó hermosamente. Ya, ahora sí. Listo. Y tercer ángulo, llamémoslo con parámetros fáciles de acordarnos. Entonces, ese es un triángulo equilátero, todo se ve bien. Si hiciera 45 y 90 debería ser el otro también 45. Listo, ahí ya sabemos que está bien. Entonces, este 180 se vuelve un número mágico. ¿Por qué se vuelve un número mágico? Porque efectivamente eh, me toca ponerle un comentario para aclarar qué es 180, ¿no? Si yo quitara ese 180 grados, si yo sé de geometría, pues seguramente puedo medio tratar de acordarme, pero de nuevo, ¿no? Hay como un esfuerzo adicional que tengo que hacer. Entonces, acá decimos que 180 es un número mágico. Entonces, mejoremos esto usando variables. Entonces, la clave sería decir, ok, hagamos una variable que se llame suma de todos los ángulos y eso es igual a 180 y después suma de ángulos conocidos y eso es alfa más beta. Y por último, el tercer ángulo es igual a la suma de todos los ángulos menos la suma de los ángulos conocidos. Y acá retorno tercer ángulo y voilà. Y efectivamente, si yo vuelvo a llamar los ejemplos que teníamos antes, todos están funcionando. Listo, entonces ahí lo que habíamos dicho, ¿no? Volví una variable la volví, el número 180 lo atrapé en una variable que tiene un nombre muy bonito y eso me ayuda efectivamente a que el código sea más fácil de entender. Ya sé qué significa 180 y miren una cosa mágica,
desapareció el comentario se volvió código. Y sobre eso también voy a volver ahorita. Entonces, ahora sí, cuando no es buena idea usar números mágicos, en general, siempre es buena idea usar números mágicos, salvo tal vez dos casos que tienen un significado como universal. Cero es cero, ¿sí? Cero es nada, cero es ausencia. Ponerle un nombre a cero, en mi experiencia, nunca ha mejorado la legibilidad del código. Entonces, cero tal vez es un valor que puede no tener una variable. Y la otra, el otro valor es uno, porque también un poco como que uno ya tiene un significado universal para todo el mundo. Lo que no sea cero y uno es seguro que merece tener una variable porque hace el código mucho más legible y lo que decíamos, ¿no? Pase de tengo un comentario para poder aclarar el código a el código ya es suficientemente claro y específico. Y esa es una tendencia que van a también a escuchar en la industria. Hubo una época lejana y remota en que a todo el mundo le decían, es que la señal de un buen programador es que comenta todo. Todo tiene que tener un comentario porque eso hace más fácil de entender el código. Y en algún momento la gente se empezó a dar cuenta como, oiga, ¿y qué pasa si yo en algún momento escribo un código, o sea, escribo un comentario? Y efectivamente lo implemento y todo está bien. Y en el futuro tengo que cambiar el código. Entonces, ¿qué pasaba? Que los programadores eran perezosos y actualizaban el código sin actualizar el comentario. Entonces, a veces uno abría una función y había un comentario que claramente contradecía el código. Entonces, ¿ustedes qué creen que hace uno cuando ve un comentario que contradice el código? Entonces, en mi caso, yo entraba en una dualidad de decir, hay dos escenarios posibles. O el comentario es cierto y el programador no supo cómo implementarlo en código, o el código es cierto y simplemente el código está desactualizado, pero ¿cuál es cuál? ¿Sí? Entonces, como industria, como fuimos tan malos de no actualizar nunca los comentarios y generar este tipo de fricciones, entonces desde hace un tiempo la costumbre es, ok, los comentarios tratemos de mantenerlos al mínimo y en general tratemos de reemplazar comentarios por código que sea claro en su intencionalidad y eso se logra con un buen nombre finalmente, ¿sí? Entonces, esa es la historia un poco de cuándo no usar números mágicos, o sea, cuándo no poner una variable para evitar un número mágico y la respuesta es eso. Cero o uno es lo único que tal vez puede ser, que puede no necesitar una variable mágica. Y ahora llegamos al momento más importante para mí de este capítulo, que es las reasignaciones. Entonces, ¿qué pasa? Reasignar una variable significa eso. Yo tengo una variable que tiene un valor inicial y después actualizo ese valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, no, es que esto así se ve, sí, como tiene muchas letras y tiene muchos caracteres, entonces, no, seamos más inteligentes. Entonces, listo. Voy a seguir más o menos el mismo algoritmo. Voy a crear una variable que se llame ángulo, la voy a iniciar en 180 así como ahorita, y lo que hago simplemente es decirle, bueno, a ese valor inicial de ángulo le voy a restar alfa, ¿sí? Entonces acá simplemente le estoy diciendo, ok, a esta variable dele un nuevo valor, coja el valor actual y réstele alfa, ¿sí? Y esto al principio no se le hace re raro, pero después uno como que se va acostumbrando a, si la variable ocurre a la derecha y a la izquierda, pues simplemente es como que estoy actualizando el valor. Y ya resté alfa, ahora restemos beta y retornamos ángulo. Y entonces si ven, tengo una sola variable y simplemente lo que hago es darle varias veces, sí, como reasignarle un valor.
y si yo lo pruebo, pues funciona. De nuevo, el problema no está en que funcione o no funcione, el problema es lo que le hice a la legibilidad. Entonces, esto está terriblemente mal visto en la industria, que no significa que no se lo van a encontrar en algunos ejemplos en Internet o inclusive se lo pueden encontrar en personas con las que ustedes compartan código que va a escribir, que le van a escribir así. Entonces, o sea, sepan que eso se puede, pero de nuevo, es terriblemente, es la peor idea que hay sobre la faz de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan mala idea? Porque yo tengo que tener un nombre, y eso lo dijo Emanuel al principio muy apropiadamente. Tengo un nombre que miren que ya no es muy diciente. ¿Sí? Entonces, tengo que empezar con un nombre muy genérico, ángulo, y cuando ya empiezo a hacer esto, ya no es claro como, ¿y por qué a 180 le estoy restando alfa? ¿Y por qué se llama ángulo? ¿Sí? Entonces, pierdo lo bonito de las variables que es que cada nombre me explique qué parte del algoritmo estoy implementando. Entonces, al reusar variables, pues pierdo toda esa legibilidad que me había ganado. Ahora, pregunté, o sea, ¿por qué entonces era popular esto? Y esta es una de esas cosas que, como les dijimos en algún momento, es importante entender que hay un contexto, o sea, hay veces en que las cosas que la gente aprende o la gente o las cosas que la gente les van a decir tienen un contexto. Y es importante que ustedes entiendan el contexto para que si en 10 años cambia el contexto, pues ustedes mismos puedan decir, oiga, Carlos me había dicho esto, pero el contexto cambió. Si el contexto cambió, pues esto ya no puede ser una buena idea. Entonces se los digo, a mí en la universidad me decían, no declare muchas variables, trate de reutilizarlas. Entonces sí, yo crecí en un contexto en donde esto era bien visto. Entonces, ¿qué pasaba? Había varios problemas hace 10, 15 años que yo aprendí a programar. Entonces, ¿qué problema había? Que los compiladores y los computadores en general realmente tenían poca memoria. Entonces, cada vez que yo hago una variable, pues efectivamente hay un poquito de memoria adicional que yo estoy utilizando. Cuando yo tenía un computador que tenía poca memoria, esto podía ser, digamos que un poquito problemático para el computador. Entonces a uno le decían como, oiga, no, trate de simplemente poner una variable y reutilícela y así el compilador solo utiliza un espacio en memoria y todos somos felices. ¿Qué pasó? Que en algún momento los computadores empezaron a dejar de tener problemas de memoria y los compiladores empezaron a ser más inteligentes. Entonces, yo les puedo decir ahorita en el 2026, cuando un compilador trata de hacer este código, utiliza la misma cantidad de memoria que si yo lo reutilizo. Porque lo que él se da cuenta es que hay un montón de variables que se crean una vez y ya no se utilizan. Entonces, él es inteligente y también sabe como, oiga, esta variable ya no la necesito, pues voy a liberar ese espacio, no lo voy a guardar en memoria. Entonces, los compiladores se volvieron más inteligentes en el manejo de memoria y pues ya no hay tan poca memoria, entonces ya no es tan grave. Entonces, ese contexto cambió, por lo tanto, la razón número uno para que esto fuera válida dejó de ser válida. Hay otra razón que también pasaba y es la pereza de los programadores y se los digo yo que soy una persona que ha trabajado en programación por mucho tiempo. A todos nos da pereza en algún momento tener que volver a escribir cosas y sí, como, ay, si esto ya existe, pues quiero tratar de reutilizarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Que a la gente le daba pereza escribir nombres largos y tener que reutilizarlos. Entonces, ¿qué mejor que tener una variable de un nombre corto y reasignarla para que yo no tuviera que tener, sí, variables de diferentes nombres? Eso era, de nuevo, una razón ligeramente válida. Digamos que era cambiar un problema por otro, pero bueno, digamos, así nos criamos, o sea, otra vez, así aprendí yo a programar
y de repente llegaron las herramientas modernas de programación. Entonces, el día que utilicemos un IDE y no sé si han visto el material de alguna manera, pero spoilers, ya viene, no está lejos, en 2 semanas empezaremos a usar un IDE. Todos los IDEs modernos tienen una manera en que yo escribo la primera letra de una variable y él me trata de decir, oiga, estas son las variables que yo sé que empiezan con esa letra. Dígame cuál de esas quiere usted escribir y usualmente una variable que tenga, no sé, esto debe tener, digamos, 25 caracteres. Voy a decir un número que seguramente está mal, 20, digamos. Escribir esa variable de 5 caracteres probablemente se vuelve tres, tres combinaciones del teclado, ¿sí? Entonces yo escribo S y él me va a mostrar estas dos variables. Yo presiono hacia abajo para escoger la segunda, presiono Enter y él escribe suma de ángulos conocidos. Entonces, escribir variables ya no se vuelve un tedio porque los IDEs están tratando todo el tiempo de hacerme más eficiente. Entonces, esa es la segunda razón por la cual la gente reutilizaba variables. Como les digo, el contexto cambió, por lo tanto, ya no hay ninguna buena razón para usar esto jamás. Como les digo, lo van a encontrar en código escrito y código que tal vez se encuentre en alguna parte, pero es pésima, pésima, pésima idea. Y si alguna vez tienen ustedes pereza y dicen, ah, es que escribir esto me da pereza, de verdad, eso es cambiar un problema de ustedes por un problema que afecta a mucha gente. Porque de nuevo, esto lo que hace es que el código sea fácil de entender para cualquier persona. Y hay una, también como una lección que uno trata de compartirla a ustedes y también a veces suena jocoso, pero cuando yo digo que todos lo entiendan, no solo me refiero a otras personas diferentes de mí. Muchas veces lo hago porque a mí se me olvida qué hace la función que escribí y ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo le pasa a alguien que se le olvide lo que escribió hace un mes? Pero pasa. Entonces, claro, cuando yo tengo una función que tiene buenos nombres, mi yo del futuro va a llegar y va a decir, ah, ok, claro, 180 es la suma de todos los ángulos, la suma de los ángulos conocidos es obviamente alfa más beta, el tercer ángulo obviamente es la suma de todos los ángulos menos la suma de ángulos conocidos, ya entendí qué hace la función. ¿Sí? Entonces, por favor, prohibido reasignar variables y esta es una de las cosas que si mandan ejercicios y reasignan variables, se va a ver muy mal. ¿Sí? No, estamos tratando de que de verdad esto se vuelva algo como una labor social importante. Entonces, pilas con eso porque de verdad nos parece como muy importante que lo tengan presente. Y creo que ahí sí ya cubrimos todos los temas. Vi que hay un montón de actividad en el chat, entonces esperen y me pongo al día. Entonces, ¿de dónde sale ese 180? Ahí está, creo que la historia de la variable y de los números mágicos. Espero que los haya convencido que es buena idea. Es muy pesado actualizar el comentario. En serio, o sea, otra vez, yo que trabajé en la industria cuando todavía se comentaba todo, créanme de verdad que es increíble lo malo que somos para tener cuidado con los comentarios. Entonces, sí, Vilma dice borramos los comentarios y sí, a veces cuando uno está tratando de entender una función y uno empieza a notar que los comentarios no tienen sentido, de verdad, a veces es como, bueno, los voy a quitar porque ya me están distrayendo un montón. Eh, Marco Javier menciona una cosa que un poco a propósito no la tocamos. Hay un concepto que se llama crear constantes y las constantes dentro de un método no son tan útiles como uno creería y es raro que la gente las cree, pero sí vamos a hablar de constantes cuando hablemos de programas. Entonces, sí, podría también haber sido una constante, pero lo trataremos en ese momento.
Y cuando hacemos constantes de clase, se llaman constantes de clase, eh, eso se vuelve un atributo, Marco. Entonces, como los atributos no pueden ser var, ¿sí? Lo único que yo puedo hacer var son variables locales. Entonces, si yo hago una constante local, tendría que poner const var y alguna cosa. Y precisamente porque es como engorroso de escribir, nadie lo hace porque no son tan útiles porque el compilador, cuando se da cuenta que algo puede ser una constante, lo trata como una constante. Entonces sí, no se obsesionen por las constantes dentro de los métodos. Y en su momento hablaremos de constantes de clases que sí necesitan definirse como constantes. Em, y ya, esas son todas las preguntas hasta ahora. Entonces, de nuevo. Eh, sí, esta, si ustedes me preguntan, esta es la magia de las variables. eh, y eso, hay como una tendencia de hace mucho tiempo de no usen tantas variables. Y yo creo que está metido sobre todo en este contexto que les decía de que los computadores tenían poca memoria, pero hoy en día no tenemos ese problema. Entonces, siempre les digo, si ustedes van a pecar en algún extremo, pequen en el extremo de creen muchas variables. Realmente eso no tiene tantos problemas como la gente cree. Y la otra parte que también creo que me la han escuchado es, claro, la variable es muy buena cuando tiene un buen nombre. ¿Cómo escogemos un buen nombre? Créanme, ese es un problema súper grande. De hecho, hay un chiste interno entre los programadores que uno de los problemas más complicados de la programación es ponerle nombre a las cosas. Entonces, ahí también es como un llamado a no se estresen. Si no se les ocurre un buen nombre en un momento, pues no le pongan un buen nombre, pónganle un nombre. Y a veces lo que termina pasando un poco es que en algún momento van a decir, claro, esta variable se debía haber llamado de esta manera porque creo que tiene un mejor, sí, es mejor nombre que el que se me ocurrió. Es perfectamente normal que cambien código que ya escribieron. Nos pasa a todos, porque obviamente en la medida en que uno utiliza más una función, como que va entendiendo mejor, ah, claro, tal vez esto se debió haber llamado de esta manera. En general lo que uno trata de hacer es eso, ¿no? Que lo que está a la izquierda sea, sí, sea un nombre de lo que está pasando a la derecha. Entonces, pero de nuevo, esa es una habilidad que se va ganando con el tiempo, no es fácil. Entonces, si no encuentran un buen nombre, toda la industria los va a entender porque de verdad no es un problema sencillo de ganar. Y lo que les decía, literalmente podemos cambiar los comentarios por buenos nombres y eso es un monto, eso es una ventaja súper grande. Yo sé que había otro comentario al que quería, otra pregunta a la que quería volver. Igual, si tienen otro comentario, otra pregunta. Ah, bueno, sí, no. Y Dalia estaba también retomando el comentario de Manuel de si en un banco me pone unas restricciones y ella decía que entonces depende para quién estemos trabajando, adaptarnos a todo. Y obviamente eso se los comentaba ahorita también, ¿no? Sí, es importante adaptarse a lo que hay. Ya me acordé, es el comentario de Vilma. Entonces Vilma preguntaba que ¿por qué se dice que Java es un lenguaje fuertemente tipado si al final tiene var que puede usar para cualquier tipo de dato? Y eso también me parece que es súper importante, ¿no? Entonces, ya lo habíamos hablado un poco, pero cuando yo hago esto, ahí no hay magia, ¿sí? Es simplemente que yo no tenga que hacer esto, pero no hay nada distinto de no tener que poner el tipo de dato. Él sabe que es de tipo entero porque es un uno lo que le estoy asignando y después de que es entero se vuelve entero. Ahora, ¿qué es eso de ser fuertemente tipado? Entonces resulta que cuando yo creo cuando yo creo la función tercer ángulo, le estoy diciendo que los parámetros son de tipo doble.
¿Y qué pasa si yo le paso algo que no es de tipo double? Entonces, digamos algo de este estilo. O bueno, no, algo más, ¿sí? Algo que puede parecer que sea válido, pero pues no es válido porque es un string. Entonces, miren que ahí mismo el compilador me regaña y me dice, oiga, usted me dijo que eran doubles, pero me está pasando strings y no compila, ¿sí? No me deja ejecutar el programa hasta que corrija ese error. A eso se refiere ser fuertemente tipado, que si yo digo que en un lugar espero un double, él me regañe si yo no le doy un double. Con los números hay como un poco de laxitud, pero en general, ¿sí? Si yo no le mando un número, pues él me regaña. Entonces, ¿qué pasa? La gente que programa en una industria, en un equipo, en un proyecto complejo, siempre menciona que esto es bueno porque hay errores involuntarios que la gente comete, en donde en un lado me está pidiendo una banana y le paso una manzana y literalmente lo hago porque en su momento no me doy cuenta que le estoy pasando algo contrario y el error lo agarro ahí mismo. En un lenguaje que no sea fuertemente tipado, lo que termina pasando es que yo le paso la manzana y eso solamente falla hasta que alguien ejecuta la línea de código en donde yo pasé una manzana en vez de una banana. Entonces, ¿qué pasa? La gente que es novista en la programación dice que obviamente ese es un error muy tonto y que la gente experimentada jamás pasaría una manzana en donde se espera una banana. Entonces, que obviamente eso es una bobada y bueno, ser débilmente tipado tiene otras ventajas un poco como de pereza, digamos, de, oiga, sí, yo puedo hacer cosas que no, sí, sin que me amarren las manos un poco. Entonces la gente es novista, dice como, sí, no, es que, sí, a mí demen una bomba nuclear que yo sé cómo usarla sin hacer explotar todo. Pero pues de nuevo, me parece a mí que es un punto de vista muy esnovista. A mí me parece que está bien tener un lenguaje fuertemente tipado que me regañe cuando yo utilizo las cosas mal. Y de hecho, en un lenguaje débilmente tipado, ni siquiera puedo decirle yo que esto es de tipo double, porque de nuevo, el ambiente de ejecución no me obliga a que sea ningún tipo y tampoco tiene ningún interés en forzarlo. Entonces yo simplemente le digo, no, tercer ángulo toma dos cosas y devuelve algo y sí, y digamos que el compilador no me obliga a manejarlo de una cierta manera. Esa es como la diferencia entre ser débilmente tipado y fuertemente tipado, pero de nuevo, VAR no cambia eso de ninguna manera. No sé, Vilma, si queda claro el ejemplo. Diego, vi que tenías la mano alzada, pero ¿la bajaste o...? No, sí, la bajé y gracias de todas maneras, Carlos. Ah, resolviste mi duda Ok. por lo que comentaste. Gracias. Bueno, entonces, ahora sí, eso es todo lo que hay que aprender de variables. Y como les digo, un poco, toda la intención de los capítulos del bootcamp son que ustedes puedan hacer funciones que sean más interesantes. ¿Sí? Entonces, aprendimos a hacer funciones que al principio solamente armaban strings a partir de otros strings. Después aprendimos funciones que pueden tomar tipos de datos primitivos y producir tipos de datos primitivos y usar operadores que ya venían. Y ahora tenemos esta tercera herramienta en donde podemos hacer código por pasos con un poco de documentación de qué está pasando y en algún momento también podríamos pues, reutilizar variables, pero en general un poco lo que me ayuda las variables es que el código sea más legible realmente. Y como les digo, hoy en día es una de las características más importantes del código. De hecho, también les cuento una anécdota súper rápida. Cuando yo estaba en la universidad, había una persona que estaba un curso adelante mío y todo el mundo tenía
sí, tenía una excelente impresión de la persona y todo el mundo decía, uff, es que él es muy bueno. Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba en este momento, pero me acuerdo que todo el mundo lo adoraba y decía como, uff. Y algún día él salía de un salón de clase y yo me quise meter y efectivamente había código que él había escrito y yo lo leí y dije, no tengo ni idea qué dice ahí. Ese es muy bueno, pues porque de verdad él escribe código que nadie puede entender, entonces pues él es muy buen programador. Después llegué a mi primer trabajo y también tenía una persona que supuestamente era un genio en programación y lo mismo, como que yo veía el código que él hacía y decía, pucha, no entiendo nada de lo que está haciendo, pero funciona. Ese tipo es muy inteligente. Y esa noción, como les digo, hace exactamente como 12 años, tal vez 10 años, cambió con un libro que se llama Clean Code, en donde el man argumentaba, el autor del libro argumentaba como lo peor que puede pasar es que usted escriba código que solo usted entienda, porque el día de mañana que alguien más tenga que tocar ese código, si él no, si la persona que lo tiene que tocar pues no lo entiende, pues ¿qué va a hacer? Borrarlo y escribirlo desde cero y pregúntenle a alguien que haya hecho programación por mucho tiempo cuántas veces ha tenido que borrar algo y hacerlo desde cero porque no fueron capaces de entenderlo. Y pues imagínense, si yo borro lo que ya existía, lo que ya funcionaba, la pérdida de productividad que hay ahí. Entonces, de verdad, esa noción de que el programador genio era el que escribía cosas que nadie entendía, ha cambiado radicalmente y ahora de verdad esto yo creo que es lo que la gente cree que es un muy buen programador, un programador que efectivamente escribe código que cualquiera puede entender, no solamente el autor del código en ese momento. Entonces, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Nos vemos entonces el miércoles en la sesión práctica y en Discord estamos atentos a cualquier duda que tengan. Que tengan feliz noche. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego.